Enormes marejadas sociales en nuestro país, pero no necesariamente los entendemos, comprendemos su origen y sabemos convivir con ellos. Para tratar de entender mejor a los sismos, he invitado al doctor Víctor Manuel Cruz. Él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Víctor Manuel Cruz, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. ¿Por qué son tan diferentes todos los sismos? ¿Por qué vemos un sismo, digamos, de 8.2 grados que casi no afecta a la Ciudad de México? Vemos uno de 7.1 que sí afecta a la Ciudad de México. Y, en fin, ¿por qué vemos estas discrepancias en los efectos, por lo menos superficiales, de los sismos? Claro, la razón principal de esta diferencia tan marcada en los efectos es la distancia epicentral de un centro urbano importante. El sismo de magnitud 8.2, al que hiciste alusión ahora, el que estaba en el istmo de Tehuantepec. Correcto, que tiene una magnitud muy similar al de 1985, liberó más o menos 32 veces más energía sísmica que el sismo de magnitud 7.1 del martes pasado, del 19 de septiembre. Por lo tanto, uno podría preguntarse precisamente cómo es posible que un sismo tan grande como el del 7 de septiembre no haya causado tantos daños. Y como dije ya, es sobre todo la cercanía del magnitud 7.1 del 19 de septiembre a la capital de la ciudad. Digamos, los sismos no todos son iguales. El mecanismo físico que les da lugar varía. La mayor parte de los terremotos en México se concentran bajo la costa del Pacífico, como típicamente el de 85 o muchos otros que hemos sentido. Estos que nos atañen ahora, el del 7 y 19 de septiembre pasados, son sismos que, si bien no son tan frecuentes, no son tampoco extraordinarios. Son rupturas de roca que ocurren a mayor profundidad y abajo del continente, dentro de la placa oceánica de Cocos que se encuentra por debajo del continente. Es la famosa subducción, o sea, se está metiendo debajo de la placa de Cocos, de la placa de Norteamérica. Es correcto, es la subducción la que produce ese hundimiento de la placa oceánica por debajo. ¿Los dos sismos tuvieron el mismo origen, esta subducción? Es correcto, sí, es decir, tuvieron el mismo origen en el sentido que rompieron la placa oceánica abajo del continente. El de 85 no, el de 85 rompió en la interfase de contacto entre las dos placas, la de arriba y la de abajo. ¿Por qué el sismo del 7 de septiembre tuvo miles de réplicas y en cambio el sismo del 19 de septiembre tuvo apenas unas decenas de réplicas? Sí, es una diferencia muy notable. Otros sismos como el del 19 de septiembre, el 7.1, que han ocurrido en México, por ejemplo, en 2016, el Día del Padre, hubo un sismo muy sentido en la Ciudad de México, mucho más pequeño, un 5.9. Estos sismos en general no tienen muchas réplicas, los que ocurren, digamos, en el estado de Guerrero, Puebla, de este tipo. Sin embargo, el del 7 de septiembre, que como ya dije es del mismo tipo, es intraplaca, profundo, muchísimas más réplicas. Ahora, ¿por qué? No es fácil de responder a la pregunta. Es probable que se deba, por un lado, a la magnitud, que es mucho mayor, es decir, la perturbación que produce en los esfuerzos dentro de la Tierra una ruptura tan grande puede promover que haya más réplicas. También puede ser que haya, porque está debajo del mar, mayor cantidad de fluidos dentro de la placa oceánica que produzcan una mayor cantidad de réplicas. Es una problema físico complejo de entender. Víctor Manuel, me sorprende mucho cómo hay lugares muy afectados con una destrucción enorme como Jojutla en Morelos. Sin embargo, la ciudad de Cuernavaca, por la que estuve visitando, casi no tuvo ninguna consecuencia superficial, cosas relativamente pequeñas, algunos edificios históricos, pero nada que ver con lo que ocurrió en Jojutla o en Tlayacapan. ¿Por qué las consecuencias superficiales pueden ser tan diferentes, siendo que Cuernavaca pues, está muy cerca del lugar de epicentro? Sí. A ver, las razones pueden ser varias. Una, podría ser que Cuernavaca, el suelo donde está, asentada la ciudad, sea más robusto, más duro que el suelo. Creo que sí lo es muy rocoso, ¿no? Es rocoso, todavía sigue siendo, digamos, son las faldas del Chichinautzin, que son rocas principalmente volcánicas. Esa puede ser una de las razones. Otra es que Jojutla se encuentre más cerca de la zona epicentral y por lo tanto la intensidad de las sacudidas son mayores.
Otra es que la vulnerabilidad de las habitaciones en Jojutla sea mayor que en Cuernavaca. Hay muchos factores. La construcción puede haber sido un factor, el hecho de que quizás no sea tan sólida, ¿no? Puede ser, sí. En la Ciudad de México, ¿por qué vemos diferencias tan grandes entre la zona de la Colonia Condesa y Polanco, por ejemplo? Claro, es impresionante, ¿no? Sí, la diferencia es enorme. Y están muy cerca. Sí. Bueno, ahí... ¿Es el subsuelo la diferencia? Absolutamente, claro. O sea, la Ciudad de México, gran parte de la ciudad está asentada en lo que eran los antiguos lagos del Valle de México, es decir, sobre sedimentos lacustres compuestos de arcillas compresibles saturadas en agua. Otra parte no, la parte de lomas. Entonces, geotécnicamente, el suelo de la Ciudad de México se separa en tres grandes partes: la zona de lomas, donde estamos ahora mismo, aquí, y la zona de lago. ¿El Ajusco es zona de lomas? Es correcto, es suelo duro, digamos. Y lo que quiero decir es el Ajusco debe ser hasta volcánico el suelo, ¿no? Sí, así es. Igual que Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces, cuando las ondas sísmicas entran a los sedimentos lacustres, a la zona del lago, que es notablemente las colonias Roma, Condesa, Doctores, Centro, etcétera, las ondas sufren una amplificación muy grande. ¿Sí? Viajan mucho más lento en esos sedimentos superficiales y su amplitud se dispara. Eso es la causa principal. Ahora, ¿por qué vemos esta correlación tan extraordinaria? O quiero decir, ¿por qué esta localización tan bien definida de los daños en una región? Si uno compara esos daños con la geometría de la cuenca, de los sedimentos de los que hablo, vemos, ya tenemos las figuras, son realmente sorprendentes, cómo estos se concentran en el límite poniente de la cuenca, ¿sí? Donde terminan los sedimentos, en lo que llamamos la zona de transición entre la zona dura y la zona blanda del lago. Y esto es consecuencia de la interacción de las ondas sísmicas emitidas por el terremoto 7.1 en este caso, y las propiedades de esos sedimentos muy delgados, de entre 10 y 30 metros de espesor, que producen una amplificación y la generación de nuevas ondas de gran amplitud, propagándose del límite de la cuenca hacia adentro. Entonces, de ahí que estos daños se concentren en esa región tan específica. Hay casi un mito acerca del gran sismo que tarde o temprano va a afectar a la República Mexicana. ¿Fue este de 8.2 o este de 7.1 o es otro gran sismo que vendrá después, o simple y sencillamente es un mito? Bien, no son mitos, es una realidad, es decir, con base en qué lo digo. Cuando uno ve el registro histórico de los grandes terremotos en México, hay muchos ejemplos de grandes sismos. Por ejemplo, el más notable del que tengamos conocimiento ocurrió en el siglo XVIII, 1787, en el estado de Oaxaca. Fue un terremoto de magnitud estimada 8.6, el más grande. ¿Cómo se calculan la magnitud cuando no había sismógrafos ni nada, ni instrumentos? Esa es una muy buena pregunta. Hay investigadores, incluso de nuestro departamento de sismología, que se dedican a recopilar toda la información, en este caso colonial, documentos que los curas o las personas, testimonios que están plasmados de daños, de sensaciones del sismo, que pueden ser relativamente fieles a lo que ocurrió. Entonces, con base en ese tipo de información se puede estimar. A ver, por ejemplo, es innegable que este sismo al que hago alusión del siglo XVIII produjo un tsunami que invadió la tierra en cerca de Puerto Ángel 3 kilómetros para adentro. O sea, un escenario muy parecido al de 2004 en Sumatra o 2011 en Japón. Entonces, con base en ese registro histórico, por mencionar solo el más grande del que tengamos conocimiento, porque hay muchos otros tan grandes como el de 85. ¿De 8.7? No, de 8.6, que ese es el más grande del que tengamos conocimiento y es una magnitud aproximada. Pero 8.6 es mucho más grande que un 8.1 como el de 85. Entonces, ¿esto significa que sí tenemos que prepararnos para sismos más grandes, quizás incluso algún sismo de 8.6? Sin duda. Es decir, una de las grandes lecciones que aprendimos las sociedades del mundo entero, pero en particular los científicos abocados a entender los sismos, después del sismo de 2004 en Sumatra, magnitud 9.1, el sismo de Tohoku en Japón, magnitud 9, el de Chile de 2010, magnitud 8.8, y otros sismos,
pero sobre todo estos que fueron como muy paradigmáticos, es que puede haber rupturas mucho más grandes de las que indiquen el registro histórico. Estos sismos tardan mucho en repetirse porque son muy grandes. En Japón toda la gente pensaba, y mira que hay expertos que han estudiado lo que ocurre allá, no esperaban una ruptura tan grande, tal forma que sus medidas preventivas, por ejemplo, notablemente el tsunami, no fueron lo suficientemente eficaces. Entonces, sí, la respuesta es sí, debemos estar preparados para escenarios mucho más grandes de los que tengamos conocimiento en México. Tenemos evidencia de que razones para pensar seriamente que uno de los posibles escenarios en un futuro incierto, probablemente cercano, es que ocurra un sismo de magnitud superior a 8 en la brecha sísmica de Guerrero, es decir, en un segmento de la costa de Guerrero de más o menos 230 kilómetros de longitud, donde no ha ocurrido un sismo de magnitud superior a 7 en más de 60 años. Está muy claro que no estamos en capacidad de impedir los sismos. ¿Cómo convivimos con ellos? ¿Cuál sería? Entiendo que no es la función de un geofísico, de un sismólogo, pero ¿cómo aprendemos a convivir con ellos? ¿Qué podemos hacer? Claro que sí. Una pregunta fundamental. A ver, la prevención es la clave, ¿no? Uno puede vivir tranquilamente si tiene la garantía de que no es vulnerable ante el fenómeno. Las sacudidas seguirán siendo tan violentas o incluso más de las que hemos vivido recientemente. Pero si sabemos que las edificaciones, en este caso de la Ciudad de México, cumplen realmente, o sea, que fueron edificadas en apego al reglamento actual de construcción. Pero si este reglamento prevé un sismo, digamos, de 8.6 o de 9, ¿sí es suficiente? A ver, es que un sismo de esta naturaleza va mucho más allá de lo que sí probablemente los ingenieros hayan considerado para, digamos, diseñar el reglamento, pero al menos para solicitaciones sísmicas comparables a las de 85 o bien la reciente que tuvimos ahora, debería ser suficiente. Hay que tener buenas normas y también cumplirlas. Absolutamente. Víctor Manuel Cruz, gracias por esta conversación. Al contrario, con mucho gusto. Y a usted, amigo televidente que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.